la diversidad sexual, pero no voy a hablar yo de eso y para eso invitamos a un periodista y graduado en letras, amigo de la casa, Franco Torcha. ¿Cómo te va, Franco? ¿Qué ¿Cómo contás? andan? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Tom? Hola a todos, ¿cómo andan? Bien, Hola ¿y vos? Franco. ¿Venís siguiendo los Bien, muy bien, muy juegos bien. o no te gustan? No soy muy seguidor. Honestamente, estoy al tanto de noticias como la que acabas de compartir, por supuesto, pero no es que no me gustan. Por un lado, a veces no tengo ni tiempo y bueno, tengo que estar muy al tanto de muchas cosas, trato de estar muy informado, entonces no me alcanza el tiempo realmente. Suele no alcanzarme el tiempo, pero sí. Algo como lo que vos acabas de comentar, por supuesto que lo tengo muy presente y lo supe ayer, ¿no? Claro. Sí, yo también. Tengo acá otras dos cosas y desde ahí quiero partir a preguntarte lo siguiente. ¿Por qué Sí, siempre se abre debate alrededor de la participación de personas trans, como por ejemplo en el concurso de pesas, sobre las disciplinas mixtas sí. y de nivel alto, o también el caso Ujú. de una deportista, Caster Semenya, de Sudáfrica, Sí. que la comisión no le permitió competir. ¿Qué Ujú. opinas de todo esto? Cuando se habla de su identidad y de su ejercicio en el deporte y no las dejan competir. Yo creo que es indudable que la práctica deportiva es una práctica que requiere medir las potencias de los cuerpos. Los cuerpos son muy maquínicos, ¿no? El cuerpo es más que nunca quizás una máquina para la práctica deportiva, por lo que es indudable que, repito, medir su fuerza, medir sus resistencias, medir sus capacidades es condición sine qua non. Lo que ocurre es ahora, por cierto, que estamos viviendo algo así como la semana del antibinarismo. Veremos qué tan fugaz es en todo caso o no, por lo menos en la Argentina, esta especie como de fiebre de antibinarismo o de novedad antibinarista. Lo que yo creo es que nadie ha podido hasta el momento responderme al menos, porque lo he pensado en algún momento, incluso colegas del periodismo especializado en deportes me lo han consultado, recuerdo hace un par de años en ocasión de un mundial. Lo que nadie termina de responder de otra manera que no sea a partir de una organización fuertemente binaria del mundo es por qué esos cuerpos, la medición de esas fuerzas bueno, y de las potencias, como ya dije, del cuerpo, sí o sí tienen que encuadrarse en una lógica binaria. Quiero decir con esto, yo podría medir tu cuerpo, Tom, el de todos los chiques, el mío mismo y el de otras personas, y en función de las características de cada uno de esos cuerpos, agruparlos. Pero agruparlos por lo que pueden o no pueden, por el Claro. nivel de entrenamiento, por el nivel de, qué sé yo, digo, sí, de profesionalización, si se quiere, por la experiencia de esos cuerpos. Ahora, ¿por qué esa organización es binaria? Eso no tiene una explicación que no sea, como dije, la del diseño ultrabinario del mundo, que sabemos muy bien que es concomitante con, bueno, un sinfín de sistemas para los cuales esa organización binaria es absolutamente indispensable. A la cabeza de todos ellos, desde luego, el sistema económico. Entonces, yo creo que cuando asistimos a noticias, quizás no como la salida del closet, aunque hace unos años una salida del armario desde ya era impensable en ese contexto, bueno, esto empezó a flexibilizarse, empezó en los últimos años a dejar de ser estrictamente así. Con las identidades trans, por el contrario, yo lo que observo es esto. Es decir, hay una especie como de eh, sobreadecuación de los cuerpos a determinado contexto porque el deporte está estructurado de forma completamente diferencial en este punto, ¿no? Claro, y Hombre-mujer. biologicista también. Eh, y, y Bueno, pa- desde ya. y para vos, ya que venimos de junio, que es el mes del orgullo y demás, Sí. primero invito a leer Orgullo y Barullo, el libro tuyo, a todos los que nos están escuchando y viendo, pero segundo, ¿para vos existe el pinkwashing en el deporte?
Muy probable que sí, es probable que el Comité Olímpico Internacional y que instituciones semejantes estén al tanto de que hoy, casi por presión de organismos internacionales, entre otros agentes de poder, no pueden no albergar manifestaciones como las del nadador ayer y demás. Es decir, hay algo que los obliga a formar parte del tiempo presente, ¿no? Y hasta dónde esa obligación es genuina o no, no lo sabemos. Yo creo que lo que está ocurriendo, y lo estamos viendo, es que cada día más los conflictos vinculados a la orientación sexual, por ejemplo, la salida del armario, repito, de la que nos enteramos en el día de ayer, son conflictos, no digo que menores, porque de ningún modo lo son, pero sí son de alguna manera más digeribles, más escenificables. Los conflictos, en cambio, de las identidades trans que se profesionalizan o que intentan hacerlo en el deporte son, valga la redundancia, mucho más conflictivos. Por lo que ahí yo noto una especie de jerarquización entre las experiencias, ¿no? Claro. Que por supuesto es simultánea a otras tantas jerarquizaciones de nuestra vida social. Cada día más en determinadas sociedades, digamos, la L y la G de la sigla, no digo que está exenta de conflictos, de problemáticas, mucho menos de violencia, pero sabemos que efectivamente en algún punto muchas veces son menores o menos acentuadas o menos estructurales como violencias que las violencias de la población travesti trans y de otras identidades, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que lo que empezamos a ver es eso, si hay un pinkwashing vinculado a que, bueno, por el ímpetu del viento de la historia, hoy es más posible incluso aplaudir a un nadador que sale del... No digo que haya sido fácil para él, no digo una experiencia muy, muy liviana, de ninguna manera lo es. Lo que quiero decir es que asusta y la verdad es que socava mucho menos las bases de este sistema escrito con S que las experiencias de las identidades trans. Un Claro. nadador que es un varón cis, gay, bueno, por supuesto, a la hora de esa salida del armario, repito, tiene conflictos específicos que son incomparables en tanto y en cuanto además no amenazan la práctica deportiva, no amenazan el valor, entre comillas, de su cuerpo y de las potencias de su cuerpo en ese contexto, como sí es el caso de las identidades Sí. trans, ¿no? Franco, para ir cerrando, porque nos queda poco tiempo y igual me quedaría hablando toda la mañana con vos, pero te saco del tema del deporte. Ayer volví a ver el documental que le hiciste a Zulma Lobato, Ah, ahora para sí. el mes de junio. ¿Por qué la gente lo tiene que ver y por qué decidiste agarrar ese personaje? Bueno, Tom, vos siempre sos muy generoso. No sé si la gente lo tiene que ver. Ojalá que lo quiera ver. Por suerte se está viendo un montón. Es un video de realización independiente que hicimos junto con el Frente Dignificante, que es un grupo de acción solidaria que estuvo durante más de un año ayudando a la Zulma, pagándole el alquiler, bueno, sosteniendo su vida en general. Y Maricafé, que es un bar de un amigo mío que también quiso participar, ¿no? Que está ahí en Palermo y está cumpliendo 3 años y es un lugar precioso, accesible, nada, muy, muy, muy apacible. Yo creo que Zulma, como expreso en algún lado o en alguno de los documentos que acompaña esa entrevista, es la suma de todas las violencias. Y decir esto, obviamente, en algún punto puede significar estar revictimizándola. Lo que intentamos hacer es una conversación y sostener con ella una conversación lo más exenta posible de cada uno de los amedrentamientos periodísticos que en general han formado parte de las entrevistas, situaciones en las que Zulma ha tenido participación a lo largo de su vida, por lo menos desde que empezó a ser conocida, Claro. en 2009. Lo que intentamos hacer, quiero confesar que es más
un señalamiento al periodismo que otra cosa, Bien, ¿no? una denuncia. Es más una especie de, claro, de documento en ese sentido, sí. Bien. Bueno, Franco, véanlo. Estoy muy, Sí. muy resfriado, les pido disculpas, No, no. pero También hay que leerlo es porque está increíble. escribiendo en el diario AR varias columnas y vuelvo a mencionar su libro Orgullo y Barullo, que es imperdible. Gracias por esta entrevista, Franco. Espero volver a hablar contigo muy pronto. Yo también, gracias en serio, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y por ser tan amorosos, que es una palabra un poco bastardeada, pero sí, amorosos conmigo, claro. Chao. Qué pituco Gracias, estás hoy. Un gracias por abrazo, Chao. eso, chicos. Franco. Muchas gracias.